Sabes, aparte de lo que uno puede mirar, hay muchas cosas rescatables dentro de este capítulo, del capítulo 25 al capítulo 27. Y muchos de nosotros ya hemos mirado parte de ello, o anteriormente lo hemos estudiado, pero vemos la importancia que si hay algo que debemos de tomar mucho cuidado, si bien a veces se habla de la vida de Jacob como un suplantador, como un usurpador, vemos que en cierta manera, en lo que podemos ver tú y yo ahí entre líneas, y vamos a ir tomando parte versículo por versículo o tratar de ver cómo el Padre nos guía en esta parte, pero junto con las notas que traigo aquí, ¿verdad? Pero en parte de lo que uno puede mirar en el libro de Génesis y parte de la vida de Jacob, muchas veces se habla de la vida de Jacob como un usurpador o como un suplantador, alguien que engañó a su hermano Esaú y que vendió la primogenitura. Pero vemos que en parte de lo que era la vida por características que uno puede mirar, y cuando su padre los bendice, vemos que había ciertas circunstancias o había ciertas acciones que Esaú había demostrado, el cual podríamos entender que no valoraba tanto las cosas espirituales, sino que valoraba más las cosas que eran, no quiero decir pasajeras, pero miraba simplemente lo que era lo natural y no tanto lo espiritual. Y vemos que en parte muchas de las acciones que Esaú tenía eran diferentes a las acciones o diferente como el padre podía mirar las cosas. Vemos de tal manera que parte de ello vemos que se habla que Esaú hizo un potaje, Jacob hizo un potaje y dice la palabra que Esaú vendió la primogenitura y vemos parte de ello, pero si hay algo, voltea con la persona que está a tu lado y dile, nuestras elecciones tienen un gran efecto en las cosas venideras. Las acciones que tú y yo tomamos el día de hoy, o que tú y yo hacemos el día de hoy, tendrán repercusión el día de mañana en las cosas venideras. Dice la palabra, dice que todo lo que uno siembra, también dice, porque ciertamente dice todo lo que el hombre siembra, dice, eso cosechará. Y dice la palabra, o tú y yo sembramos cosas buenas o sembramos cosas malas, pero el punto en el que quiero llegar es que nuestras acciones, nuestras determinaciones del día de hoy, o las elecciones que tú y yo tomamos tendrán un efecto el día de mañana. Mucho de lo que tú y yo estamos, o mejor dicho, lo que tú y yo estamos viviendo el día de hoy, ha sido producto de las cosas que en su tiempo plantamos en tiempo pasado, o sembramos, mejor dicho, en tiempo pasado. Y lo mismo sucede, lo que tú y yo plantamos el día de hoy es lo que cosecharemos el día de mañana. Mucho de lo que tú y yo estamos viviendo, sea bueno, sea malo, fue producto de nuestras elecciones y de nuestras decisiones que tomamos en un tiempo pasado. ¿Cuánto lo entendemos? Tal vez muchos de nosotros, o mejor dicho, muchos de nosotros, no tendríamos la vida que ahora vivimos si no hubiera sido por las elecciones que tomamos tiempo atrás o de nuestras elecciones. En el momento en que tú y yo venimos a los pies y a los caminos de Él, dice la palabra, dice que todas las cosas viejas pasaron y todas las cosas son hechas nuevas, y nos habla de una manera diferente, una manera de vivir. Y nos habla de tener que renunciar a las cosas muchas veces. Y eso de renunciar también nos habla de tener que pagar un precio en nuestras vidas. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, las cosas buenas requieren que se paguen un precio por ellas. Se requiere pagar un precio, y no estoy hablando en cosas materiales, pero en nuestras vidas. Si tú y yo queremos vivir una vida apartada y una vida consagrada y separada para los caminos del Padre, para nosotros nos enseña que tú y yo tenemos que pagar un precio. Y ese precio significa que tener que renunciar muchas veces a nuestra propia vida por seguirle a Él, por poner nuestra mano en el arado y no voltear hacia atrás, de tener que pagar, de tomar diariamente nuestra cruz y seguirle diariamente todos los días de nuestras vidas. ¿Cuánto lo entendemos? Si tú y yo queremos tener una vida vivida para Él, hay un precio que se tiene que pagar. No basta simplemente con confesarle, con declararle, pero diariamente es tener que morir a nuestros hechos, a nuestras acciones, a nuestras vidas, para ponerle primeramente a Él antes que cualquier cosa. Y las acciones que Esaú tomó
el simplemente muchas veces mirar las cosas tan a la ligera. Y vamos al capítulo 25, o para resumirlo nada más rápidamente, Génesis capítulo 25, versículo 19, nos habla del nacimiento de Esaú y Jacob. Versículo 29, vemos cómo Esaú vendió la primogenitura. Y sabes, no era solamente la primogenitura, no era solamente la... Recordemos que aquel que era primogénito recibía una doble porción de lo que era de su padre, pero vemos cómo en cierta manera no representaba solamente lo material, pero representaba en cierta manera lo que era el linaje, el cargar la imagen del sacerdocio, o cargar el sacerdocio que pasaba de un lugar de papá ahora el hijo. Recordemos que cuando papá, una vez que moría, no solamente recibía la doble primogenitura, sino que recibía ese linaje de sacerdocio, que ahora quien tomaría cuidado de las cosas, ¿quién sería? Sería el hijo. Y vemos que en cierta manera el linaje no solamente estaba de por medio de lo que era la primogenitura o la doble porción, pero nos habla del linaje del sacerdocio que llevaba por primogenitura, que se llevaba primeramente por el hijo, por ser el primogénito. Recordemos que quien era el primogénito era Esaú. Vemos más adelante en el capítulo 26, versículo 1, Isaac y Abimelech. Capítulo 26, versículo 34, el casamiento de Esaú con Judith, una mujer cananea, dice, no del pueblo de Israel. Dice, capítulo 27 y versículo 1, nos habla acerca de Isaac bendiciendo la vida de Jacob. Capítulo 27, versículo 30, vemos cómo Esaú perdió la bendición de su padre, recordamos cuando fue engañado por Jacob y se presentó delante de su padre Isaac. Capítulo 27, versículo 41. Gracias, Fide. Capítulo 27, versículo 41 nos habla acerca de la persecución después de cuando su hermano se enteró que se había presentado Jacob delante de su padre, que lo había engañado. Y vemos cómo dice la palabra que aunque lo procuró con lágrimas, la bendición, dice, y le dijo: Padre, ¿no tienes alguna otra bendición para mí? Vemos que su papá Isaac le dice: ya lo bendije ciertamente. Y vemos que aunque la procuró con lágrimas, dice la palabra, dice que no la encontré. Vemos que ciertamente Isaac entregó una bendición para Esaú, pero vemos cómo en cierta manera después de eso vino el rencor a la vida de Esaú, y de ahí empezamos lo que es una persecución, o cómo se llenó de rencor de ir el corazón de su hermano, de tal manera que quería quitarle la vida. Después vemos que Jacob tuvo que huir a la casa de Labán, y cómo su padre le habla para que fuera a la casa de Labán, no tomara una mujer de los cananeos, sino que tomara una mujer de allá de Param, donde se encontraba a Labán. Y vemos ciertamente que esto nos habla parte de lo que uno podríamos entender, parte donde comenzó la promesa que Yahweh le había hecho a Abraham. Pero vamos al capítulo 25, y vamos a leer del versículo 19. Dice: los descendientes de Isaac, hijo de Abraham, fueron estos. Abraham engendró a Isaac, dice, e Isaac tenía 40 años de edad cuando tomó por esposa a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padam, dice, de Aram, hermana de Labán, dice, arameo. Pero vemos ciertamente un paralelismo, en parte de ello, un paralelismo Sara, hablando acerca de la vida de Abraham. Ambas de las patriarcas que se mencionan, o hay un paralelismo entre ellas. No solamente vemos que Sara, la mujer de Abraham, era estéril, pero también Rebeca, y vemos que también más adelante, aunque Jacob tiene dos esposas, una de ellas le dio hijos y la otra no le daba hijos, puesto que era también estéril. Y vemos en cierta manera que había un paralelismo, ambas tenían una esterilidad. Y sabes, eso nos habla de lo que es la semilla que Yahweh le había prometido a Abraham. A Abraham se le prometió que tendría un hijo a la edad ya de muy avanzada edad. Isaac, vemos que también nos habla de la vida de Rebeca, también que no tenía hijos, y vemos que ambos hacen una oración y Yahweh les concede el poder tener un hijo. Pero vemos que en cierta manera, de lo que tú y yo podemos mirar, las cosas o las aflicciones que nos pasan
o que nos suceden, di conmigo, es con el fin de que Yahweh se manifieste a nuestras vidas y podamos reconocer completamente de que no somos nosotros, de que no son nuestras fuerzas, no es porque podemos hacer las cosas, sino que de nuestra dependencia proviene totalmente de Yahweh. Porque aunque vemos la promesa dada a Abraham, y Abraham a una edad avanzada en que había pasado el ciclo de la vida de Sara, Yahweh les concede tener un hijo que era Isaac. Vemos también que dentro de la vida de Rebeca no podía darle hijos. Y sabes que esto era muy notorio, porque el que una mujer no pudiera darle hijos, o sea, el tener un hijo nos habla de un estatus, o nos hablaba dentro de la cultura hebrea, habla de un estatus, algo que pone a la mujer como una mujer bendecida, como una mujer bienaventurada. Y cuando tú y yo vemos parte de ello, que a Rebeca no podía darle hijos, llevaba alrededor de 20 años aproximadamente que no podía darle hijos. Y vemos que Isaac hace una oración por su esposa también, y ambos estaban orando. Y sabes que era tan importante que muchas veces dentro de la cultura hebrea, una vez que ya había pasado alrededor de 10 años, era muy fácil que un hombre pudiera repudiar a una mujer y poderse casar con otra más, puesto que no le había entregado hijos. Y vemos que parte todo lo que Yahweh estaba ocasionando, todo lo que Yahweh hace es con el fin y con el propósito de que Yahweh sea glorificado en nuestras vidas. Nuestras aflicciones, nuestras luchas que tú y yo tenemos en nuestras vidas es para que reconozcamos que la solución no proviene de nosotros mismos, sino que la solución proviene de Yahweh. ¿Cuánto lo entendemos? No de nadie más. Era para que Él pudiera manifestarse, para que Él pudiera exaltarse. Vamos al versículo 22 y vamos a continuar en adelante. Dice, entonces Isaac oró ante Yahweh, dice, a favor de su esposa, dice, por cuanto ella era estéril. Y Yahweh le respondió, dice, a su esposa Rebeca, y concibió. Y ella era afligida por sus hijos, dice, en su vientre, y dijo, si esto es así, dice, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Yahweh, y Yahweh le respondió, 2 pueblos hay en tus entrañas, 2 naciones se dividirán desde tus entrañas. Una nación será más fuerte que la otra, y el mayor servirá al menor. Y habiendo cumplido el tiempo de su alumbramiento, he aquí que había mellizos en su vientre, y salió primero el que era rojizo y lleno de cabello rizado, y le pusieron por nombre Saúl. Después salió el otro hermano, dice, con su mano aferrada, dice, el talón de Saúl, y le pusieron por nombre Jacob. Dice, Isaac tenía 70 años de edad cuando ella los dio a luz. Dice, y habiendo crecido los niños, Esaú llegó a ser un hombre diestro en cacería, hombre de campo. Jacob era un hombre íntegro que habitaba en tiendas. Mientras que Isaac amaba a Esaú, dice, porque le gustaba comer lo que cazaba. Dice, Rebeca amaba, dice la palabra, a Jacob. Pero vemos que la palabra nos habla de 2 naciones. Vemos que parte cuando él dice, y Yahweh respondió, dice, 2 pueblos hay en tus entrañas, 2 naciones se dividirán desde tus entrañas. Una nación será más fuerte que la otra, dice, y el mayor servirá al menor. Dice, y habiendo cumplido el tiempo de su alumbramiento, he aquí que había mellizos en su vientre, y salió primero quien fue Esaú, después Jacob. Pero vamos al versículo 1 de Corintios capítulo 12. Ahí vemos que en parte cuando nos hablan acerca de naciones, entendiendo lo que es el término, sabes, aquí hay algo muy interesante. Número 1, porque por medio de Saúl, quien vino y tomó también mujer de los cananeos, o mujer de los cananeos, y vemos que la palabra dice que de él saldrían 2 lomos. Vemos que en parte de ello tomó varias mujeres, no solamente tomó una, no solamente tomó una mujer de los cananeos, sino que también tomó una de las hijas de Ismael. Recordemos que cuando Abraham se le había prometido descendencia, vemos que tomó a quién, Agar su esposa, a la sierva de Sara, que era Agar, y después concibió y dio a luz un hijo y le puso por nombre ¿quién? Ismael. Vemos que también la palabra nos enseña en parte de ello lo que tú y yo estamos leyendo. Si no tenemos el tiempo, tú lo puedes leer. Vemos que una de las mujeres con las cuales Esaú contrajo matrimonio o se acercó a ellas,
no solamente fue una, sino también fue a una de las hijas de Ismael, de las cuales provienen lo que es el pueblo de Palestina, del Islam, que parte de ellos son los que gobiernan parte de todo lo que es el pueblo de Israel a sus alrededores. Y vemos cómo esa promesa que Yahweh le había hecho a Rebeca, que dice que habría dos pueblos, dos naciones. La palabra pueblos o naciones nos hablan de la palabra goy significa pueblo, nación, pero también significa naciones paganas. Vemos que parte de ello, de las naciones que gobiernan alrededor de Israel, que es parte de lo que es el pueblo islam, provienen de parte de la descendencia de ¿quién? De Saúl, al haberse acercado a la hija de Ismael, que pertenecía a parte de lo que es el pueblo de Palestina. Todos ellos, vemos que pertenecían, dice, y serán dos naciones. Vemos que parte de lo que uno puede entender es que ciertamente también de dónde provino el pueblo o las naciones, mucho de lo que fue Israel dispersado entre las naciones, de dónde provienen. Recordemos que la promesa le fue dada ¿a quién? A Jacob. Vemos que cuando Jacob fue bendecido, se le prometió una bendición, y vemos que de los lomos de Jacob provinieron las 12 tribus de Israel, las cuales 10 tribus que pertenecían dentro, que eran parte de todo el pueblo de Israel, 10 tribus se perdieron. Esas 10 tribus se paganizaron entre las naciones, perdieron su herencia, perdieron su estatus, si uno puede entenderlo. Y eso ya nos habla que ciertamente la profecía que Yahweh le había dado a Rebeca se cumplió. Serían dos naciones, dos pueblos que, ¿qué pasa? Numerosos. Cuando uno entiende lo que es la palabra goy o goyim, di conmigo goyim, ya sé que ya lo hemos visto antes, pero a veces es necesario repetirlo otra vez. Di conmigo goyim. Sabes, la palabra goyim significa naciones, pueblos, pero también la misma palabra que se significa para goyim habla acerca de las naciones paganas o extranjeras, personas no hebreas. Ser goyim o gentil se acercaría o se asimilaría a lo que es parte de lo que es el paganismo. Pero cuando una persona que es gentil o es goy o es pagana se acerca o viene a los caminos de Yahweh, esa persona deja de ser una persona pagana, sino que ahora se convierte parte en uno juntamente con todo el pueblo de Israel. Se viene y convierte en un israelita. ¿Cuánto estamos entendiendo eso? Por eso muchas veces cuando hablamos en el libro de Efesios, dice que antes éramos, dice, gentiles en cuanto a la carne, en cuanto a nuestra manera de vivir. Porque una vez que podemos ser gentiles, ¿cómo nos encontramos nosotros? Dice la palabra que nos encontramos sin esperanza y sin Elohim, que en este mundo, ajenos a los pactos y a las promesas, perdidos completamente entre las naciones, y por lo tanto todos nosotros veníamos y conformábamos un parte de esas naciones que se perdieron, o de ese pueblo que se perdió, pero que también nos habla para nosotros que éramos paganos, ajenos a los pactos y a las promesas. Podríamos darle el término de mundanos. ¿Cuántos de nosotros andamos en el mundo? Y andamos conforme al sistema de este mundo, muchos de nosotros. Pero una vez que tú y yo nos volvimos a Él y venimos a los caminos de Él y entregamos nuestras vidas a Él, nuestra condición cambia. Ya no somos la misma persona, sino que ahora nuestra condición cambia y venimos a ser personas diferentes. ¿Cuánto lo entendemos? La palabra nos enseña, dice que es como la persona que regresa a su propio vómito nuevamente. Y sabes que cuando eso nos habla de algo, dice la palabra, dice que el cerdo regresa y se vuelve a revolcar nuevamente, dice que el perro regresa a su propio vómito, y uno pregunta, bueno, ¿por qué sucede eso? Porque su naturaleza es esa. Un cerdo, por más que tú lo puedas alimentar, por más que lo puedas adornar y lo puedas vestir, etcétera, etcétera, la naturaleza del cerdo, ¿qué pasa? Sigue siendo cerdo. Si tú lo sacas afuera, ¿qué va a hacer? No se va a mantener así limpio. Habrá un momento en el que regresará a su estado, a lo que él es, un cerdo. Lo mismo sucede con el perro, que dice que come nuevamente su propio vómito. Dice que así es el hombre que regresa a las cosas del mundo. ¿Por qué?
No que haga una semejanza a ello, a un animal, pero nos habla de nuestra condición, de nuestra naturaleza. Cuando tú y yo estábamos en el mundo, nuestra naturaleza, ¿cuál era? Conforme a este mundo. Pero cuando tú y yo venimos a los caminos de Yahweh y venimos a los pies de Él, nuestra naturaleza cambia. Ya no somos la misma persona, sino que nuestra naturaleza ahora viene a ser diferente. Dice la palabra que juntamente con Él vivimos, morimos, pero juntamente con Él resucitamos y dimos vida a un nuevo hombre. Ahora nuestra condición, ¿qué sucede con ella? Cambia, nuestra naturaleza cambia de una naturaleza de pecado a una naturaleza diferente. ¿Cuánto lo entendemos? Ya no seguimos siendo la misma persona. Ahora dice Corintios, 1 Corintios capítulo 1, 1 Corintios capítulo 12, versículo 2. Dice, en cuanto a los dones espirituales, dice, no quiero, hermanos, dice que sean ignorantes. Saben que cuando eran paganos, de una manera, dice, u otra, eran arrastrados hacia los ídolos mudos. Dice, por tanto os hago saber, dice, que nadie habla tanto por el Espíritu. Dice que Yeshua es anatema, pero dice, les hago saber, dice, que cuando eran paganos, de una manera u otra, éramos arrastrados por los ídolos o por el sistema de este mundo. Cuando éramos, ¿qué? Paganos. Ahora ya no. Por eso es que a veces erróneamente, o si tú le quieres llamar escrituralmente, es erróneo cuando muchas veces decimos que somos la iglesia de los gentiles, puesto recordemos que un gentil es un pagano, es un goim. Pero una vez que tú y yo volvemos o venimos a los caminos de Yahweh, nuestra naturaleza cambia. Ya no somos de este mundo, sino que ahora somos ¿de quién? De Él. Dice que somos hijos y hemos recibido la adopción de Él. Ahora nuestra naturaleza cambió de ser paganos a ser creyentes o ser hijos de Él. ¿Cuánto lo entendemos? Ahora vamos al libro de Efesios. Efesios capítulo 2. Dice, recordar pues que en otro tiempo vosotros los gentiles, ¿qué significa la palabra gentil? Recordamos que la palabra gentil significa gentil, pagano, pero que también proviene de la palabra hebrea que significa goy. Dice, recordar pues que en otro tiempo vosotros los gentiles, los paganos de otras naciones no hebreos, si tú le quieres terminar, dice, en cuanto a la carne, dice, llamados sin circuncisión por la tal llamada circuncisión, dice, hecha por manos en la carne. Dice, recordar que en ese tiempo, ¿cómo estábamos cuando éramos gentiles o cuando éramos paganos? Dice Efesios, versículo 2:13, dice, pero dice, recordar que en ese tiempo, 12, dice, estaban separados y excluidos de la ciudadanía ¿de quién? De Israel, ajenos a los pactos, a las promesas, sin esperanza y sin Elohim en este mundo. Eso era nuestra condición cuando tú y yo vivíamos ¿dónde? En el mundo. Pero ahora nuestra naturaleza es otra. Ya no somos paganos, ya no somos gentiles, sino que ahora somos parte de su pueblo, donde ya no somos más ajenos al pacto de la promesa, sino que ahora somos uno juntamente con todo Israel. Por lo tanto, nuestra naturaleza cambió. ¿Cuántos entendemos eso? Ya no somos gentiles, ya no somos paganos, sino que ahora somos, si tú le quieres llamarle creyentes o hijos de Él, dice. Pero ahora en el Mesías, vosotros que en otro tiempo estaban lejos, ¿por qué nos encontramos lejos? Porque estábamos perdidos, sin esperanza y sin Elohim en el mundo, y recordemos que éramos gentiles paganos. ¿Sabes? Es muy importante que uno pueda entender que el pueblo que Yahweh prometió bendecir y al pueblo que Yahweh prometió cuidar, como a la niña de sus ojos, y las únicas promesas que fueron dadas de Yahweh para su pueblo fue el pueblo de Israel y nadie más. Tú en toda la escritura, tú no te vas a encontrar Yahweh bendiciendo a las naciones paganas, porque la única bendición que Yahweh prometió fue ¿para quién? Para su pueblo. Recordemos que la promesa que le fue dada a Abraham, y le dijo a Abraham, en ti y en tus simientes serán bendecidas todas las familias de la tierra. ¿Al pueblo quién? Al pueblo de Israel. Vemos que Abraham era un hombre hebreo, arameo, y después a Jacob se le dijo, tu nombre ya no será más Jacob, sino que ahora tu nombre será ¿quién? Israel.
Vemos la palabra en Gálatas capítulo 3, versículo 26, dice la palabra que si ahora somos del Mesías, simiente de Abraham somos ¿quién? Israel. Y parte de las únicas pueblos que Yahweh prometió bendecir fue Israel, a nadie más. Y eso es, si tú y yo no lo entendemos, y eso es parte de lo que es tener una identidad sobre nuestras vidas. Porque hasta que uno no lo entienda, yo no voy a saber qué es lo que me pertenece, qué es lo que Yahweh tiene para mi vida, cuáles son sus promesas de Él para mi vida. Y cuando yo entiendo que soy uno con todo Israel, puedo entender que soy uno juntamente con todo su pueblo, y que también esas bendiciones que el Padre dio para el pueblo de Israel, las bendiciones también son mías. ¿Cuánto lo entendemos? Porque no hay otra manera. Si yo digo yo no soy Israel, y ya me fui por esta línea, si yo digo yo no soy Israel, es como si yo estuviera rechazando el pacto y la promesa, pero las bendiciones que fueron dadas también para el pueblo de Israel. ¿Cuánto lo entendemos? Porque fueron dadas únicamente para su pueblo, no a nadie más. Y que cuando yo me identifico con el pueblo de Israel, me estoy edificando como el pueblo de Él, al pueblo que le dio principios, promesas, mandamientos, estatutos y instrucciones para que ese pueblo fuera bendecido. ¿Cuánto lo entendemos? Solamente quien tiene identidad sabe que el guardar mandamientos es para él, para su pueblo. Quien no lo entiende no lo guarda. ¿Sabes? Sus mandamientos son sus propósitos, o es la voluntad del Padre manifiesta sobre nuestras vidas. Cuando tú y yo podemos entender lo que es su voluntad para nuestras vidas, sus mandamientos, sus principios. ¿Cuántos de aquí son padres o somos padres? Cuando tú hablas a tu hijo, o cuando hablabas, o muchos de nosotros que fuimos hijos, o somos hijos, no fuimos porque tengamos padre o madre y tengamos la dicha de tenerlos con vida o no los tengamos, fuimos producto de algo, de la relación de nuestros padres. Todos nosotros somos hijos, por lo tanto. ¿Y cuántos de nosotros, cuando papá o mamá nos hablaba, a veces por el temor que había, muchos de nosotros no brincábamos? Porque sabías que te iba a ir mal. Si tú hablabas que le hablaba la vecina a tu amigo, es la vecina que le está hablando. Y tú seguías igual. Pero cuando oías la voz de tu mamá o de tu papá, córrele. Porque sabías que había una consecuencia o una acción o algo que estaba de por medio. Lo mismo sucede cuando tú y yo nos identificamos con el pueblo de Israel. Entendemos que los mandamientos, los principios dados para su pueblo, los dio ¿quién? Yahweh. Y que cuando tú y yo entendemos que es Yahweh quien los dio, o el Padre quien los dio, son para nuestras propias vidas. Yeshua dijo, porque si me amas, guardarás mis mandamientos. Porque aquel que me dice que me ama y no ama mis mandamientos, dice la palabra, el cual también es un mentiroso, y si la verdad no está en él. ¿Cuántos le amamos? Si le amamos, voltea con la persona que está a tu lado y dile, no hay mandamiento que sea tan difícil que guardemos o que lo cumplamos, porque es por amor. ¿Sabes? Cuando no hay amor de por medio, es difícil poder hacer las cosas. Pero cuando hay amor de por medio, no hay cosa tan difícil que parezca que no la podamos guardar o cumplir porque le amamos. La palabra dice que nosotros le amamos a Él porque Él primeramente nos amó. Que por el amor que nos dio y que nos dio a nosotros sin haber hecho nada a cambio, ¿sabes? Eso es suficiente para que tú y yo podamos hacer las cosas por Él por amor. Que si el Padre te dice, ama, guarda el día de reposo, lo guardas, lo pones, lo practicas, lo pones por obra. Que si dices, amas a tu hermano, amas y tratas de amar a tu hermano como a ti mismo.
porque fue creado conforme la imagen de Yeshua. Y mucho de lo que nosotros podemos entender, eso va reflejado ¿quién? El amor del Padre sobre nuestras vidas. Y eso significa que le amamos primeramente a Él. Vamos a 1 Corintios capítulo 10. Vamos a guardar lugar ahí. Vemos que entonces eso nos habla de la promesa que se le había hecho a Abraham. Dice que serían, a Rebeca, que serían 2 pueblos, 2 naciones. Y vemos que ciertamente eso nos habla que parte de lo que uno tenía una característica, ¿sabes? A Esaú se le caracterizaba como una persona, de primero cuando ambos salen, uno de ellos ya aparece o la palabra lo describe como una persona mayor. Dice que salió rojo, rojizo, peludo, dice, y el otro salió completamente diferente. Eso nos habla, muchos asimilan que el físico de Esaú era completamente diferente al de Jacob. Pero siempre recordemos que a Jacob se le asimila con un hombre cazador, porque era cazador, recordemos, y el único cazador hasta tiempo atrás, en los capítulos anteriores, ¿quién había sido? Se le había nombrado como un poderoso valiente cazador, era Nimrod. Y vemos que ambos representan hombres del campo, y el campo generalmente dentro de las escrituras representa lo que es una persona de mundo, una persona mundana, que tiene más apatía o más simpatía por las cosas pasajeras de este mundo y no tanto por los espirituales. Mas recordemos que a Jacob se le asimila, dice que era un hombre más diferente que Esaú y que a Jacob habitaba en tiendas. El habitar en tiendas nos hablaba de una persona, generalmente el habitar en tiendas habla de una persona consagrada, separada. ¿Para quién? Para Yahweh. Eso hay un paralelismo y una diferencia entre ambos, puesto que ambos se le diferencia como una persona que valoraba las cosas espirituales y otro que no valoraba tanto las cosas espirituales, de tal manera que vemos que cuando Esaú, que es una de las cosas que Esaú le dice a Jacob, más adelante dentro de los capítulos, le dice, porque esta es la segunda vez que me engaña. Jacob no la había engañado. Quien vendió la primogenitura, ¿quién fue? Esaú. Aunque Jacob le hubiera dicho, si él hubiera valorado tanto, es como si yo dijera, es que yo pequé. Es que el hermano Jorge, es el primero que miré, ¿verdad? O el hermano tal, ¿verdad? Póngale ahí su nombre. Pero fue el primero que miré cuando volteó por allá, ¿verdad? Es como si hubiera dicho, es que el hermano tal me hizo pecar. Bueno, aunque él me incitara o tal persona me incitara a pecar o a hacer algo que no es correcto, la culpa no es de la persona. ¿La culpa de quién es? Mía, porque concibió a dar a luz a ese pecado. La palabra dice que si alguien te incite a pecar, dice la palabra o la Torah, dice no concebirás o no concederás. O sea, la palabra nos enseña que aunque alguien te incitara a pecar, ¿cuál es nuestra responsabilidad? El no hacerlo. Si yo sé que es incorrecto, no lo hago. Pero si soy uno junto más con él, pues yo cedo. Pero ¿sabes qué parte de ello? Vamos a continuar antes de que el tiempo avance. Bueno, todavía nos queda media hora. ¿Dónde nos quedamos? En 1 Corintios 2 dice, 10:3. Si tú y yo vemos, ambos tuvieron las mismas oportunidades, ambos crecieron, di conmigo, juntos, tuvieron la misma instrucción, la misma enseñanza. Recordemos que Rebeca era una mujer que podríamos decir que conocía no solamente al padre, sino que conocía el corazón también de su suegro, quien era ¿a quién? Abraham. Porque recordemos que una de las cosas que Abraham hizo fue buscar esposa ¿para quién? Para su hijo Isaac, que ahora era su esposo. Y no de la familia de Canaán, o no de Canaán, sino que era de una mujer diferente. Vemos parte que ello conocía, al punto al que quiero llegar, eran personas que tenían una espiritualidad y que tenían una búsqueda y una intimidad delante de ¿quién?
de Yahweh. Si no hubiera así, vemos que cuando era una mujer estéril, vemos que ambos podríamos decir que oraron, o Isaac oró por su esposa, dice, para que Yahweh les diera luz y pudieran concebir un hijo. Dice la palabra que dice 1 Corintios 10:3, dice, porque no, versículo dice, porque no quiero, hermanos, que ignoremos esto. Dice que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Dice, y Moisés y todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Dice, todos comieron del mismo alimento espiritual, la misma enseñanza, la misma instrucción, los mismos principios, los mismos mandamientos. Dice, y todos bebieron de la misma bebida espiritual. Dice, porque bebían de la roca espiritual. Dice que los guiaba, y la roca era ¿quién? Yeshua. ¿Qué dice la palabra? Dice que en el principio era el verbo, y el verbo era Elohim. Yeshua era, si tú quieres, la Torah viva. Dice, sin embargo, Elohim no se agradó de la mayor parte de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. Y estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron, que no seamos pues idólatras como fueron muchos de ellos, según está escrito. Dice, y el pueblo se sentó a comer y beber y se levantó a jugar. Dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron. Dice, y en un día que cayeron 23,000 hombres. Dice, ni provoquemos a Elohim, dice, como algunos de ellos lo provocaron y fueron destruidos, dice, por las serpientes. Dice, ni murmuráis como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Dice, y estas cosas sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes hemos llegado al fin de los tiempos o el fin de los siglos. Voltea con la persona que está a tu lado. Esto fue escrito para nosotros. Pero hay algo que dice que ambos bebieron, o todo el pueblo de Israel bebió y fue partícipe del mismo alimento, de la misma enseñanza, de la misma instrucción. Pero ¿por qué algunos murieron en el desierto y otros no murieron? Porque algunos, sus corazones estaban tan apegados a las cosas del mundo. Recordemos que Egipto representa el mundo. ¿Qué es lo que muchos de ellos dijeron? Ojalá hubiéramos permanecido en la tierra de Egipto, donde comíamos, bebíamos, etcétera, etcétera, y no venir y salir a este lugar para que ahora muramos en el desierto, para que ahora, cuando estábamos en la orilla del mar, para que fueran a devoraros por sus enemigos. Sino que la palabra nos enseña, dice que ambos comieron del mismo alimento. Ahora yo te pregunto, ¿por qué mucha gente que recibe la misma enseñanza, la misma instrucción, crece para salvación, como dice la palabra, y otros no, y se quedan en el mismo nivel, estancados y en la misma situación? ¿Sabes por qué? Porque hay algunos que valoran tanto las cosas espirituales y otros que no la valoran tanto. Porque si es el mismo alimento, la misma enseñanza, ¿cómo algunos pueden sentir tanto temor reverente por la palabra y por la instrucción de Yahweh, y para el otro simplemente pasar de largo? Si ambos comen del mismo alimento. Porque unos valoran más las cosas de este mundo que las cosas eternas, y otros valoran más las cosas eternas que las cosas de este mundo. La palabra dice, porque cualquiera que es amigo del mundo se constituye enemigo de Elohim. ¿Dónde estamos parados? Vemos que ambos tenían los mismos padres. Ambos recibieron la misma instrucción de los padres. Pero alguno tenía más reverencia por las cosas espirituales, que era la primogenitura, el valor de la primogenitura, el linaje sacerdotal, y otro no lo valoraba tanto. De tal manera que cuando dijo, estoy tan agotado, dijo, dame de beber de eso. ¿Qué le dijo Jacob? Pues véndeme tu primogenitura. ¿Y qué dijo? Pues ¿para qué me sirve? En otras palabras, ¿qué fue lo que dijo Esaú? ¿Para qué me sirve la primogenitura? Para nada. No valoraba tanto las cosas, ¿sabes? Voltea con la persona que está a tu lado. Dile, lo único que nos guardará en medio de este mundo en el que tú y yo vivimos es valorar las cosas eternas que el Padre tiene para nuestras vidas. Que es lo único que permitirá que no nos perdemos y no nos desviemos del rumbo y el camino en el medio de este mundo en el que tú y yo vivimos. ¿Y sabes por qué? Porque nada de lo que tú y yo tenemos en este mundo es eterno. Hasta que tú y yo no lleguemos a entender
que tú y yo somos extranjeros y peregrinos en esta tierra y que solamente en esta vida estamos de paso. Salmo 119. Salmo 119, versículo 19. ¿Qué dice la palabra? Vamos a leer versículo 17. Dice, favorece a tu siervo, dice, para que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Dice, peregrino soy, palabras de David, dice, peregrino soy en la tierra, dice, no escondas de mí tus mandamientos. ¿Sabes? Una persona, ¿qué es lo que David reconocía? Dijo, peregrino o forastero soy, ¿dónde? En esta tierra. Un forastero, un peregrino, ¿sabes? No tiene estancia en ese lugar, es simplemente de que está de paso. Tú y yo en esta vida estamos, di conmigo, de paso. ¿Y qué es lo que David decía? Dice, no escondas de mí tu palabra, tus mandamientos delante de tu siervo. Cuando yo comentaba esto con el hermano Juan cuando estábamos en oración, se me vino ahorita a la mente. Cuando tú y yo estamos en un lugar, o cuántos han tenido la oportunidad de ir a otra parte. No estoy hablando así a fuerte de otro mundo, ¿verdad? Que sí, pero déjame ponerlo de una manera. Cuando has tenido la oportunidad de salir y vas a la ciudad que sea y no conoces, ¿qué necesitas? Quien vive aquí, y aún el que vive aquí a veces nos perdemos, que dice, si por dónde me voy hasta por dónde caigo. Nunca te ha pasado que dices, y si le doy todo derecho, ¿hasta dónde llego? ¿No? ¿O soy el único que se ha preguntado? Y si ya sabes muy bien, bendito Padre. Pero hay veces cuando empecé a manejar aquí, y decía, ¿por dónde gano? ¿Por dónde me voy? Si le sigo todo derecho, ¿a dónde salgo? Y el Matamoros, pues ya sé. Pero aquí si le seguía por aquí, ¿por dónde me voy? ¿Por dónde salgo? Y a veces ponía el teléfono, el GPS, y sin que nadie lo viera, a veces me dice, este vive aquí, ni sabe ni por dónde va. Pero cuando tú vives en un lugar, no necesitas tal vez de un mapa ni de un GPS, pero cuando tú vas a otro lugar, que eres peregrino o extranjero y no conoces, necesitas tal vez de un mapa, de una dirección, de una guía y de una instrucción. ¿Qué es lo que David decía? Peregrino soy, ¿qué dice la palabra? En esta tierra dice, no escondas de mí tus mandamientos, porque sus mandamientos, di conmigo, son enseñanza, instrucción y orientación para nuestras vidas. Y si tú y yo queremos tener el éxito en medio de esta tierra como peregrinos que somos, necesitamos de su instrucción y de su enseñanza para tener dirección en nuestras vidas. ¿Cuánto lo entendemos? Si no hay eso, no hay nada. Necesitamos la dirección de Él. ¿Qué es lo que Josué dice? Dice, porque en esta palabra meditarás de día y de noche, y entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito en todo lo que hagas. Pero era meditar de día y de noche ¿en quién? En su palabra, y que su palabra no se apartara de él, para que entonces pudiera tener el éxito en esta vida. ¿Sabes? Si tú y yo queremos encontrar el éxito en medio de esta tierra en la que tú y yo vivimos, necesitamos de su enseñanza, de su instrucción, de sus mandamientos. Y lo único que tiene instrucción, enseñanza y mandamientos es el pueblo de Israel. Y si yo no me identifico con Israel, no tengo nada. ¿Cuántos amamos su palabra? No hay otra manera. ¿Sabes? Cuando uno empezó a conocer del Padre, y antes de venir lo que son las raíces hebreas, si tú le quieres llamar, éramos ajenos o pensábamos que sus mandamientos no eran para nosotros. Porque vivíamos bajo una doctrina que siempre se nos enseñó muchas veces, o que escuchamos en la radio, o en los televisores, o en muchas partes, que vivimos simplemente por la gracia, y que no importa cómo vivas, pero siempre estará su gracia para rescatarnos. Cuando éramos siendo ingenuos, ignorantes, ignorando aún lo que la palabra dice, que Judas dice que hay de aquellos que toman la gracia de Elohim como libertinaje, como una licencia para continuar en el pecado.
Porque la palabra en 1 de Juan capítulo 2 y Juan capítulo 3 nos habla, dice, amados, dice, no amen las cosas ni las cosas de este mundo. Cuando la misma palabra nos enseña, dice que aquel que pertenece, dice que aquel que practica el pecado no es de él. Dice que nadie los engañe, dice, porque aquel que practica el pecado es del diablo. Es completamente en contraste a lo que siempre hemos pensado que es por la gracia. Sabes, por gracia, voltea con la persona que está a tu lado y dile, por gracia somos salvos. Por su gracia, por su gesed, por su misericordia, encontramos salvación, que si ser merecedores de ello, hay alguien que cargó el precio de nuestros pecados y el castigo de nuestra paz cayó sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros sanados. Que eso fue Yeshua. Y por sus lomos, por el sacrificio de él, tú y yo somos salvos. ¿Mereceríamos esa salvación? No. Porque la palabra dice que no hay ni siquiera ni un solo justo, ni siquiera uno. Por lo tanto, Romanos dice que todos están destituidos de la gloria de Elohim Padre. Y que no hay otro camino. Dice, porque Yeshua dijo, porque yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. No es por tus obras, no es por obras para que nadie se gloríe, sino que es don de Elohim. Puedo ser muy bueno, muy buen ciudadano, muy buen trabajador, muy buen esposo, puede ser muy buena esposa, etcétera, etcétera, muy buen padre. Pero si estamos fuera de los principios y de los caminos de Él y no le tenemos a Él en nuestras vidas y en nuestros corazones, no importa cómo seamos, estamos separados de la gloria de Elohim de Él. No hay otra forma. Y por eso fuimos salvos. Y hasta ahí llega que nuestra salvación. Pero si tú quieres encontrar el éxito y ser bendecido en esta vida, no es solamente por decir que ya soy salvo. Es más, la palabra dice que aquellos que son salvos son los que guardan su palabra. Dice, porque Elohim, dice, no vino a abolir la ley, la Torah ni los mandamientos, al contrario, vino a cumplir. Así Él vino a cumplir. Yo pregunto, ¿somos mejores que Elohim? ¿Somos mejores que Yeshua? Si Yeshua la cumplió, no dice que la cumplió por nosotros. Dice que vino a cumplirla, porque muchos decimos, Él ya la cumplió. Sí, Él la cumplió para Él, pero tú tienes que cumplirla. No hay nadie que diga que no la cumplas. Dice que no la vino a quitar, dice al contrario, vino a cumplirla, vino a darle la interpretación correcta de cómo tenemos que vivirla. Dice, porque hasta que el cielo y la tierra no pasen, dice, esta palabra no pasará, dice, y aquel que le enseñe será grande en el reino de los cielos. O sea, ahí no habla que la quitó y que la cumplió por nosotros, dice, ahí es hacerla y cumplirla. En otras palabras, es no solamente ser oidor, pero ser hacedor de la palabra. ¿Cuánto lo entendemos? El cumplirla significa practicarla, ponerla por obra. Volvemos al punto en el que estamos. Si es practicarla, cumplirla y ponerla por obra, Esaú era muy superficial y Jacob era más espiritual. Y ambos recibieron la misma instrucción, tenían los mismos padres. Y eso nos habla de tener un corazón ¿para quién? Para las cosas de Él. Ahora, ¿dónde me quedé? Mateo capítulo 13. Vemos que entonces Esaú es descrito como un hombre cazador. Vemos que Nimrod era también conocido como un hombre cazador de campo. Y dentro de la palabra describe al mundo. Vamos a Mateo capítulo 13, 38. Dice los discípulos diciendo, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Dice, y respondiendo el hijo dice, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Dice, y el campo es el mundo, y la buena semilla son los hijos de ¿quién? Del reino. Y las cizañas son los hijos del maligno. Dice, y el campo, dice, y el enemigo que la sembró es el diablo. Dice, ciega es el fin del mundo. Dice, los segadores son los ángeles. Por tanto, así como la cizaña se recoge y si se quema en el fuego, dice, de la misma manera será en el fin de los tiempos. Pero vemos qué es lo que representa la palabra el campo. ¿Quién representaba lo que es el campo? El mundo. Vamos a Génesis capítulo 26, versículo 34. ¿Sí? Génesis capítulo 26, versículo 34. Vemos entonces que el habitar en tiendas era un sinónimo de consagración. Esaú era completamente lo opuesto, una persona no obediente, una persona desobediente, vamos a llamarle de esta manera. Génesis capítulo 26, versículo 34, ¿estamos ahí? Dice, cuando Esaú tenía 40 años,
Y eso todavía no había sido la bendición del padre. Más adelante vemos cómo el padre los bendice y cómo viene el engaño. Dice, pero cuando Esaú tenía 40 años, dice, se casó con Judith, hija de Berí, dice, Eteo, dice, y con Basemat, hija de Elón, Eteo, dice, y ellas hicieron la vida insoportable ¿para quién? Para Isaac y Rebeca. ¿Qué es lo que había sucedido a Abraham? ¿Qué es lo que hizo Abraham? Mandó a pedir una mujer por esposa ¿para quién? Para Isaac, no de los cananeos. Mandó a su siervo para que trajera una mujer desde allá, y recordemos la historia de cómo vino, y la mujer, a Rebeca, vino y sin haber conocido a quién, a Isaac, vino y lo tomó por esposa, etcétera, etcétera. Y vemos que lo mismo sucedía. Si ellos, la palabra dice que no te unirías con yugo desigual, ya lo entendemos. La palabra dice que Yahweh había ordenado que no se unieran con las mujeres de los cananeos. Recordemos que era un pueblo que había sido maldecido tiempo atrás, y que después, dice la palabra, dice que todavía el colmo no había llegado hasta sus oídos, y vemos que después la nación cananea fue expulsada ¿por quién? Por todas las abominaciones y por todos los hechos que habían hecho, y vemos que por eso Yahweh expulsó al pueblo cananeo, que eran los fereceos, heveos, los jebuseos, etcétera, los que habitaban en la tierra de Canaán, y los sacó para que Israel pudiera habitar esa tierra. Vemos parte entonces de ello, que cuando Esaú se casa con una de las mujeres, fue completamente desobediente a las instrucciones, si tú quieres llamarle, que ya estaban de antemano, no solamente por conociendo a su abuelo, etcétera, etcétera, que era Abraham, por los hechos, por los acontecimientos, dice, sino que tomó una mujer de quién, de los cananeos, dice la palabra, dice, y ellas, dice, hicieron la vida insoportable ¿para quién? Para Isaac y para Rebeca. Y esto nos habla de tener mucho cuidado para nuestras vidas. Dice que todo lo que fue escrito aquí fue escrito para enseñanza y para instrucción nuestra. Yo entiendo que cuando muchas veces venimos de un trasfondo de este mundo, muchas veces no podemos hacer nada sin orar y pedir que la vida de nuestros hijos se vuelvan en los caminos del Padre y se vuelvan a Él y se conviertan a Él. Pero una vez cuando tenemos a nuestros hijos dentro, la palabra dice que no te unas con yugo desigual. ¿Y sabes por qué? Porque muchas veces dentro del matrimonio, cuando uno se casa, uno jala hacia un lado y otro jala hacia otro lado. Cuando ambos venimos de la misma situación, pues avanzamos juntos. Pero cuando tú estás dentro del pueblo de Yahweh y tú te unes con alguien que es diferente, uno jala hacia un lado y otro jala hacia otro lado. El espiritual, ¿qué es lo que va a querer hacer? Va a querer orar, buscar la dirección de Yahweh, y hacemos. Y que el no va a correr con el sistema conforme la corriente de este mundo, y etcétera, etcétera. Y no es parte de la enseñanza, pero vemos que trajeron angustia ¿para quién? Para el corazón de Rebeca y de su padre Isaac, puesto que uno era una mujer apropiada para ellos. Fueron las acciones, y por el tiempo voy a tratar de resumirlo, fueron las acciones de la vida de Saúl que Saúl perdiera la primogenitura, porque Esaú no la valoró, la vendió a su hermano, contrajo matrimonio con las mujeres que no debía contraer matrimonio, y fueron diferentes hechos y acciones que fueron mirando y viendo tal vez el corazón de su madre. ¿Cuántas aquí son madres? No me van a dejar mentir, pero ¿verdad o no la mujer conoce más a veces a los hijos que los padres? Hay una intuición ahí muchas veces que dice, ay, eso no es así. A veces conoce más el corazón de una madre los hijos. ¿Tú crees que Rebeca no conocía el corazón de sus hijos? Sí lo conocía. Y vemos que Esaú, tal vez Jacob no era tanto un usurpador. Porque vemos que cuando, te lo voy a resumir, porque cuando vemos que Rebeca escuchó a su padre que mandó a su hijo Esaú para que le preparara un potaje, y vemos cómo hay algo tan interesante que tú y yo podemos rescatar.
La palabra dice que Esaú, dice que Isaac amaba ¿a quién? Esaú. Porque le encantaba el guisado o la carne que Esaú preparaba. Los ojos, el apetito, la carne, si tú quieres, fueron mermando la visión de ¿quién? De Isaac. De tal manera que se dice que Isaac, dice, era ciego en cierta manera y no podía distinguir. Cuando tú miras la vida de los otros patriarcas, aunque llegaron tal vez a una edad tal vez no tan avanzada o más avanzada, ves la vida de Abraham, de Moisés y de muchos de ellos, dice la palabra que murieron en muy, muy buena vejez. No se habla de un defecto. No solamente perdió la visión física, pero la visión espiritual, de tal manera que quien conocía más la dirección y la voz de Yahweh era su esposa, quien Rebeca. Porque cuando vino y escuchó que mandó a su hijo para bendecirlo, ¿qué fue lo que hizo Rebeca? Mandó a llamar a Jacob y le dijo, ves y preséntate delante de tu padre. ¿Y qué fue las cosas que Jacob le dijo? Madre, dice, ¿cómo yo me voy a presentar? Mi hermano es más velludo, ¿cómo voy a expresarme eso? Dice, no sea que yo vaya a presentarme delante de mi padre como un usurpador y estar mal delante de él. Había cierto temor en el corazón de ¿quién? De la vida de Jacob. De tal manera que cuando viene y se presenta, ¿qué fue la dirección de su madre que le dijo? Dice, ve y preséntate, dice, y si hay, te lo voy a resumir por el tiempo, una de las cosas que Rebeca le dijo, dice, si hay algún pecado, si hay un mal, dice, caerá sobre ¿quién? Sobre mi propia vida y no sobre la tuya. En otras palabras, lo único que Rebeca le estaba diciendo, honra y obedece a la voz de ¿quién? De tu madre. Y si hay algo malo en ello, quien demandará de mi vida va a ser ¿quién? Yahweh. Y vemos que de cierta manera viene y se presenta y da la bendición a su hijo a Jacob, y vemos cómo lo bendice. Y hay algo muy respetable en todo lo que tú y yo vemos, y te lo voy a poner de esta manera. Tienen tanto poder nuestras palabras en lo que tú y yo hablamos y en lo que tú y yo decimos. Con ella bendecimos, pero con ella maldecimos. Dice la palabra, el libro de Santiago, que es como un pequeño timón que hacia donde hablamos, allá dirigimos nuestras vidas. Por eso es muy importante lo que hablamos y lo declaramos con quién, con nuestras bocas. ¿Cuánto lo entendemos? Como Abraham había cavado pozos, había hecho pozos, pero vemos parte de algo muy, muy bueno y te lo voy a pedir vuélvelo a leer, pero parte en ello, en la enseñanza que tú y yo vemos, los pozos nos hablaban o hablan una fuente, di conmigo, de bendición, de vida y de sustento para otros. Vemos que quien había hecho los pozos y había cavado los pozos, ¿quién había sido? Abraham. Y vemos tiempo después de que Abimelech vino y tapó los pozos de su padre Abraham. Y vemos cómo Isaac empieza a destapar los pozos. Pero vemos cómo una de las cosas que Isaac hizo, dice la palabra, que mandó a sus siervos a que destaparan los pozos. Y cada vez que destapaban un pozo venían y lo volvían a tapar, lo destapaba y lo volvían a tapar, hasta el momento en el que Isaac fue y destapó él mismo los pozos de su padre. Dice la palabra, dice que ya no volvieron más a tapar los pozos, y vemos que cada uno le dio cierto nombre. ¿Sabes qué nos habla esto para nosotros? Cada uno de nosotros debemos de destapar nuestros pozos de fuente de agua viva, en el cual nosotros podemos alimentarnos y tomar agua de ellos. Y hay mucha enseñanza que tú y yo podemos hablar de ello, pero por el tiempo no entro. Pero es necesario. Abraham conocía lo que era tener una búsqueda delante de ¿quién? Delante de Yahweh. Isaac simplemente mandó destapar los pozos que su padre había destapado, pero ¿qué es lo que la palabra nos enseña? Abraham tuvo que pagar un precio. Y hasta que Isaac no pagó el precio de ir a destapar los propios pozos, dice que las cosas cesaron hasta ese momento. Para nosotros nos enseña la importancia que cada uno de nosotros debe de tener una búsqueda delante de Él. No es por lo que mi papá, por lo que mamá hicieron,
no es por la búsqueda de ellos, ni por el precio que ellos pagaron. Es por el precio que yo tengo que pagar yo mismo para tener un encuentro con Él. Amén. Vamos a orar ahí donde estamos, Padre. Gracias, Padre Yahweh, te damos. Gracias por tu enseñanza, por tu instrucción, Padre Yahweh, en nuestras vidas. Te pedimos que seas tú quien nos enseñe, que nos muestres, Padre, diariamente. Que nos muestres tu palabra, Padre Yahweh, en todo tiempo. Que sea tu misma palabra revelándose a nuestras vidas y a nuestros corazones. Padre, que cada uno de nosotros podamos salir, Padre Yahweh, con algo en nuestras vidas, en nuestros corazones en esta tarde. Que sea tu palabra, que sea guardada, atesorada en nuestros corazones. Que cada uno de nosotros pueda tener esa búsqueda como lo tenía Abraham. Que podamos ser hacedores, Padre Yahweh, de tu palabra. Que podamos entender, Padre Yahweh, que las cosas eternas son aquellas que tienen gran valor y son aquellas que se tienen que pagar un alto precio de renuncia en nuestras propias vidas. Ayúdanos a valorar las cosas, Padre Yahweh, eternas, las cosas tuyas, y no a valorar tanto las cosas de este mundo. Padre, te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua, que podamos apartarnos y que podamos buscar las cosas tuyas, las cosas de tu reino, y poder ser bendecidos en esta tierra. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua, y todos decimos amén. Yevarejeja Yahweh beish bereja, Yaer Yahweh panabeleja bijuneja, Isa Yahweh panabeleja beyasem leja shalom, Beshen Yahshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga, que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro a ti, incline su rostro a ti, ponga en ti shalom, en el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén.